Quan parlem de complicitat social, de què estem parlant? Què ens ha passat a moltes organitzacions del sector? Com sempre, jo avui generalitzaré i segurament moltes entitats no estan en el mateix punt i per tant hi ha algunes que ho han treballat més, algunes que ho han treballat menys. Però avui parlem amb el Pau. Aquest cicle està per parlar d'allò que ens falta, d'allò que hem de continuar treballant i per tant hi hem de posar més èmfasi, no per dir allò que ja fem molt bé, no? Llavors, quan parlem de complicitat social, estem parlant de gent que cregui en la nostra causa i de gent que, per tant, lluiti amb nosaltres per transformar la societat. I estem parlant d'un canvi d'època, d'un canvi de paradigma, de que necessitem invertir recursos per acompanyar aquest canvi, de que realment ens hem de creure, de que això és un repte. Llavors, jo li volia preguntar al Pau i al Fernando què ha passat? Per què ens hem oblidat de la... O sigui, som un sector que treballem per les persones i ens hem oblidat de convèncer les persones, en general, no vull generalitzar. Quina època estem vivint? Com hem de treballar-ho perquè no se'ns oblidi? Molt bé. Doncs faré les meves intervencions en castellà. No m'atreveixo a fer-ho en català. M'agrada molt sentir el català, comprendre molt el català, però vinc d'aquest país, com diu el Raimon, que té tots els colors del cel sota un cel de plom, del País Basc, i soc molt amic de Catalunya, m'agrada molt parlar en català, però trobo que quan començo, quan m'escalfo i vull dir segons què coses amb els matisos, llavors necessito passar-me al castellà, doncs ho faré en castellà. Os decía que efectivamente a mi mirada sobre el sector voluntario, sobre el tercer sector, está muy condicionada porque he estado 4 años, los últimos 4 años en el gobierno vasco, del año 2009 al 2013, como responsable político, como viceconsejero de Asuntos Sociales y como director de una fundación para la innovación sociosanitaria. Mi mirada está muy condicionada por eso. Podríamos decir, usando la metáfora del Señor de los Anillos, que recién regreso del lado oscuro de la fuerza, ¿no? O sea, acabo de salir y vengo de nuevo a casa y quiero contaros cosas que he visto, ¿no? Como decía Blade Runner, he visto cosas que no imaginaba que podía haber. He visto cómo se hacen las salchichas y eso me ha preocupado mucho porque os aseguro que si viéramos cómo se hacen las salchichas a veces no comeríamos salchichas. Es decir, y a la vez también he visto funcionarias y funcionarios muy comprometidos, gente que no se ajusta al estereotipo de esto de lo público, como negativo, como burocratizado que a veces manejamos, y he visto mucha gente con un compromiso político potente. A mí, si algo me molesta en este momento, son esas frases que empiezan por los políticos, puntos suspensivos, no, los políticos, no, perdone, o sea, bueno, yo he asumido durante unos años un compromiso como responsable político y he estado con gente que lleva muchos años como responsable político y además creo que todas las personas somos políticas de una u otra manera, ¿no? Entonces, como os decía, desde allí como he visto este sector, sinceramente lo he visto en muchas partes demasiado adocenado, demasiado rutinizado, demasiado encajado en la prestación de servicios de responsabilidad pública, con dinero público. Y muchas veces no analizamos bien la realidad si no entendemos, como nos preguntabas, Marta, por qué muchas veces el tercer sector se ha encajado en esa prestación de servicios con dinero público, precisamente porque son servicios que el propio sector creó, reivindicó y creó, porque honestamente cree que lo puede hacer y lo hace bien, que cuida más la calidad y la calidez de los servicios, porque no quiere que otras entidades, a veces con ánimo de lucro y sin trayectoria ni enraizamiento en la comunidad, se hagan cargo de esos servicios. Y sin embargo, creo yo que ese estar encajado, demasiado encajado en la prestación de servicios a colectivos vulnerables con dinero público, que también se entiende, y debemos decirlo, porque ha habido durante muchos años responsables políticos próximos, responsables políticos que procedían del sector, responsables políticos sensibles a las necesidades que han conseguido que haya subvenciones, que haya convenios, que haya conciertos, que haya contratos,
efectivamente, diríamos, son buenas razones, buenas intenciones y buenas causas las que nos han llevado a una situación que, sin embargo, yo ciertamente la veo como problemática, la veo como peligrosa, la veo como arriesgada para el propio sector y para la comunidad, para la sociedad. De alguna forma, esa sería mi primera respuesta, Marta. Es decir, ¿por qué estamos donde estamos? Porque nosotros creamos esos servicios, porque nos importa la gente, porque queremos garantizar su calidad y su calidez, porque queremos seguir comprometiendo al sector público en la respuesta a necesidades, pero yo siento, y quizás podamos profundizar después en eso, siento que ese sitio en el que nos estamos quedando está empezando a tener consecuencias negativas en el sentido de rutinización, de burocratización, de hacernos más rígidos, de hacernos menos sensibles a nuevos temas de agenda, y me preocupa. He salido, diríamos, con preocupación. También porque, como os decía, viendo cómo se hacen las salchichas, veo más necesario que nunca voces críticas, voces que denuncien, voces que propongan, voces que innoven, y no solo gente que sea capaz de prestar servicios de calidad y cálidos a la gente vulnerable. Bueno, en ese sentido, de alguna manera, bueno, primero de todo, buenas tardes, después de estar aquí también. En ese sentido, lo que Fernando estás diciendo encaja con lo que muchas veces comentamos, ¿no? Es decir, en este momento tenemos un tercer sector, tenemos unas organizaciones educativas que son las mejores que hemos tenido en la historia de este país, porque ha habido un desarrollo, una estructuración, un acompañamiento durante una veintena, una treintena de años, ¿no? Que siempre decimos, ¿cuántas organizaciones han celebrado el 20-30 aniversario en los últimos años? En ese largo recorrido hemos pasado por diversas etapas. Una etapa fundacional, una etapa de complicidad y después un largo recorrido en que hemos tenido la complicidad o el acompañamiento que decías tú de la administración pública. Como la administración pública es la que aportaba los recursos principales, pues fuimos aprendiendo a qué teníamos que hacer para gestionar de acuerdo a esos recursos, y fuimos entrando en ese proceso que hemos hablado muchas veces, que habéis oído, formulación de proyectos, justificaciones, marco lógico. Alrededor de esto, como dices, hay excepciones notables, pero si analizamos y vemos lo que muchas de las organizaciones en muchos ámbitos diferentes han ido haciendo, y podemos mirar en el ámbito de la cooperación, o podemos mirar en el ámbito de servicios sociales, ha habido marcar una serie de prioridades en función de dónde venían los recursos. La crisis actual, y ahora comentaremos un poco lo que es el aldabonazo que nos hace en gran parte despertar, o la suma de crisis, lo veremos luego, en el sentido de que muchas de las cosas que en este momento estamos diciendo y han pasado a ser una urgencia, ya se planteaban en estudios hace 5, 7, en foros hace 7, 8, 10 años, pero seguíamos funcionando porque realmente no había esa urgencia de cambio. Entonces, la pregunta de Marta de decir, ¿nos hemos olvidado de la complicidad social? Bueno, han habido por el camino otras urgencias, otros temas, y como todas las organizaciones, hemos acabado en general muchas veces encarándonos a donde procedían los recursos y por tanto organizándonos y estructurándonos en base a esa relación con el sector público. Somos fruto de esa historia, no se trata de criminalizarnos por nuestra historia, sino de comprenderla y de poder ver qué elementos podemos evolucionar, podemos cambiar o podemos recuperar, seguramente en Back to the Basics, ¿no? Yo, de todas maneras, me gustaría, en el comienzo de la conversación, Marta, si te parece, hacer una pequeña reflexión personal sobre esto del cambio de época, en el sentido siguiente, es decir, en el fondo, constantemente estamos escuchando y reproduciendo o produciendo un relato sobre qué es lo que nos está pasando, ¿no? Y a mí me parece que ese relato es relevante. ¿Qué elementos tiene o cómo se articula? Quiero decir, a mí no me preocupa sobre todo lo que nos está pasando en los últimos 4 o 5 años. Me preocupa lo que nos está pasando en los últimos 20 o 30 años. Me explico.
Si el análisis lo hacemos diciendo, bueno, a ver, ¿qué pasó desde el 2007-2008? Hay gente que su análisis lo hace desde ahí. Efectivamente, sabemos que por una serie de circunstancias de la economía globalizada, de las finanzas, se producen unas dificultades o problemas en las economías occidentales, empieza a aumentar el desempleo, empieza a haber menos recaudación y por tanto menos presupuestos públicos, se hacen recortes, que también son decisiones políticas. Estos recortes afectan a cooperación al desarrollo, a servicios sociales, a otros ámbitos del bienestar, y lo notamos sobre todo aquellas entidades que nos habíamos comprendido y posicionado como colaboradoras de la administración pública en la prestación de servicios sociales. Bien, podríamos hacer el análisis hablando de esto, pero a mí me parece que realmente esta crisis de los últimos años es como una grieta que nos permite ver algo que ya venía de antes, y lo decías un poco, Pablo. Es decir, realmente la crisis de nuestro modelo social se estaba alargando desde antes. Y yo creo que tiene que ver con eso que solíamos llamar la crisis del estado de bienestar. Y me explico. Es verdad que las disminuciones presupuestarias, que el incremento del desempleo, someten a tensiones nuestro estado de bienestar. Evidentemente, si tengo que pagar más prestaciones de desempleo, si tengo que pagar más rentas mínimas de inserción o rentas de garantía de ingresos como administración pública, si tengo menos ingresos por los tributos, por la financiación, tengo menos con qué pagar, como estado de bienestar tengo problemas, y encima esos me lleva a hacer unos recortes indiscriminados, poco estratégicos, pues peor todavía. Pero yo creo que estas tensiones que estamos viviendo en nuestro modelo de bienestar, en el fondo no son tan grandes si las comparamos con unas tensiones mucho más estructurales que ya venían de antes. Dejadme que os lo diga con una pequeña metáfora. Mira, nuestro sistema de bienestar funcionaba si los chicos, varones, teníamos las siguientes precauciones: entrar a trabajar pronto, ponernos enfermos pocas veces, jubilarnos y morirnos rápido, y durante todo ese tiempo tener una esposa en casa que de forma gratuita cuidara niños, niñas, mayores. O sea, ese era el estado de bienestar, es decir, era un estado de bienestar que cubría unas contingencias, siempre y cuando fueran contingencias, vamos a decir, excepcionales. Se pone usted enfermo y se cura, se jubila y se muere. Y por supuesto, su señora está en casa y gratis, sin que nadie la cuente en el Producto Interior Bruto, sin que nadie la visibilice en las políticas públicas. Su señora hace en casa de todo. Cuida a las niñas y a los niños, cuida al abuelo mayor que se pone enfermo y también vigila que el hijo de la vecina no ha ido a clases. Es decir, hace toda una labor relacional, comunitaria, de forma gratuita. Bueno, lo que quiero decir es que ya de 5 no, de 10, de 15, de 20, de 30 años atrás, este modelo estaba entrando en crisis porque precisamente había tenido éxito. Es decir, porque había tenido éxito en que la vida de la gente durara muchos más años. Y muchas veces con discapacidades, con limitaciones funcionales. Había tenido éxito en que cuando tenías un hijo con una grave limitación o tenías un accidente, sobrevivías que te salvaban la vida. Y había tenido éxito, por tanto, en alargar la esperanza de vida, pero sí todavía con mucha gente con limitaciones funcionales. Pero a la vez también había tenido éxito en el control de la natalidad, por tanto, menos niños y niñas, y más capacidad de las mujeres de empoderarse y de decir, queremos ir también al empleo remunerado y no querer seguir haciendo ese trabajo gratuito e invisible del cuidado. Bueno, pues en esas estábamos, sin asumir los varones nuestra corresponsabilidad en los cuidados y con más gente que cuidar cada vez, de alguna forma con unas inmigraciones que también destruyen comunidades, rompen vínculos relacionales y comunitarios. Es decir, ese cambio social de globalización, de individualización, de crisis de los cuidados, ya estaba poniendo en cuestión el estado de bienestar, el modelo de bienestar que teníamos montado. Por tanto, ese cambio de época, a mi modo de ver, tenemos que verlo más como una crisis del modelo de bienestar, donde el encaje entre lo que hacemos familiar y comunitariamente, lo que hace el Estado y lo que hace el mercado,
Y lo que hace el tercer sector se tiene que rearticular. Es decir, la inviabilidad ya venía puesta en el propio modelo. Y lo que ha sucedido actualmente es ponerlo de urgencia y ponerlo de evidencia. Pero ese enfoque estratégico que estás planteando es, vamos a repensar cómo podemos en esta sociedad participar para que sea de la manera que queremos, ¿no? Que sea sostenible y que sea... Quiero decir, la crisis del modelo de bienestar no es fundamentalmente una crisis de cuánto dinero tenemos para pagar el aparato. Correcto. Y que el aparato sea lo suficientemente grande, sino también y sobre todo de las características de ese modelo, es decir, de lo que pensamos que nos puede dar el bienestar. Y en ese sentido yo lo que digo es, la crisis de los cuidados, o sea, lo que ponen de manifiesto las mujeres en el sur y en el norte, cuando deciden incorporarse al empleo remunerado y a las propias migraciones, y dejar de ocuparse de forma gratuita e invisible de los cuidados, lo que ponen de manifiesto es que había un tema sin resolver sistémicamente en el estado de bienestar. Y eso, desde mi punto de vista, tenemos que verlo como algo central en la crisis, no como un aspecto, vamos a decir, marginal, como un aspecto secundario, no, sino como la crisis de los cuidados que ha teorizado la economía feminista como un centro. Es decir, ya no, del mismo modo, yo os voy a poner un ejemplo, no sé si valdrá. Si fuéramos ahora en el túnel del tiempo, aquí en este mismo lugar, y encontráramos un herrero, y le dijéramos, ¿sabe qué? Para que su hijo sea herrero, tendrá que ir a hacer una formación profesional. El señor, esa idea le parecería extravagante, porque él diría, no, mi hijo se hará herrero de forma natural, a mi lado, en la comunidad. No, ya 300 años después, ya sabemos que hay una institución que se llama formación profesional que pone los medios profesionales, institucionales, con dinero público muchas veces, para que se produzca un proceso de aprendizaje de una profesión. Bueno, pues en el campo de los cuidados está pasando algo de eso, es decir, cosas que dábamos por supuestas, los hospitales se organizaron dando por supuesto que había un familiar al lado de la cama del enfermo haciendo 12.000 cosas. Pero es que eso ya no lo podemos dar por supuesto, no podemos entender que sea así, porque la vida está organizada para que el empleo remunerado impida los cuidados de las niñas, de los niños, de los enfermos o de las personas en situación de dependencia. Es decir, hemos conseguido mediante el éxito social, económico, sanitario, político, unos cambios sociales que luego no somos capaces de absorber y de gestionar de una manera integrada. En ese sentido, diríamos, las fuentes de bienestar, las fuentes de organización social, las fuentes de desarrollo social deben ser repensadas. Y entonces lo que digo es, frente a la idea, por tanto, de que habría un cuarto pilar, los servicios sociales, donde nosotros tendríamos nuestro nicho como prestadores de servicios del Estado, vale para decir culturales, vale para decir otros ámbitos de cooperación al desarrollo, la idea de decir, no, es que eso no vaya a desarrollarse de esa manera. Estamos ante una crisis más compleja y más sistémica y más de repensar un poco qué es el bienestar y cuál es el aporte del mundo de la acción voluntaria, del mundo del tercer sector al propio bienestar. No sé si, Marta, igual me estoy liando. No, o sigui, jo el que estàs volent dir és que ens hem de repensar nosaltres també. Vull dir que hem de veure quin paper tenim nosaltres en tot aquest... Que intuyo que tenemos un papel mucho más profundo, mucho más potente, mucho más valioso que el que estábamos llegando a adquirir en el nicho de mercado de la prestación de servicios con dinero público. Es decir, de algún modo, la propuesta de repensado que está sobre la mesa es más estratégica, ¿no? Es ser capaces de pensar desde lo comunitario y estructurándonos en nuestras actividades qué tipo de sociedad queremos, qué impacto podemos tener y cómo podemos ayudar a construirlo. Claro, porque, digamos, lo que está en crisis es el sistema de equilibrios entre Estado, mercado y comunidad que existía. Dijéramos, en el modelo de bienestar del que veníamos, uno, se reconocía al mercado como principal sistema de solución de necesidades. Dos, se daba por descontado que las mujeres en la familia harían un montón de cosas, pero no había ni que preocuparse. Digamos, lo dábamos por hecho.
3, el Estado iba supuestamente haciendo unas prestaciones estandarizadas, pensiones, sanidad pública y tal, y el tercer sector parecía que era una especie de auxiliar de una patita, de algunas patitas de ese estado de bienestar, vamos a decir que no... Iba recogiendo las misiones de las entidades, Sí, estructurándolas en servicios más o menos universales según la cartera de servicios, ¿no? por eso, pero yo lo que digo es, creo que lo que nos está pasando, lo que pone de manifiesto es más bien una crisis más radical del reparto de papeles o del reparto de funciones, de misiones de esas esferas. De la esfera de lo común, de la esfera de lo público, de la esfera de lo privado y de la esfera de lo relacional. Creo yo que nos está pasando algo de eso. Pero claro, es radicalmente distinto. Que digamos, estamos en un cambio de época que nos dice que vamos a tener que reinventar el contrato social, o no, estamos en una gripe coyuntural que nos dice que esto ya pasará y volveremos a tener la subvención del concejal amigo simpaticorro que me da todos los meses. O sea, es decir, o lo estoy caricaturizando, estoy poniéndolo un poco al extremo, pero para mí son como dos polos de reflexión. Es decir, esto pasará, es una crisis coyuntural de gripe de la economía que se recuperará y volverá a fluir en la subvención, o no, esto nos hace pensar en algo más de fondo sobre cómo nos repartimos las fuentes del bienestar. ¿Quién nos da bienestar? Yo, si me dejas, cuento... Esto lo pensé, fijaros, cuando Maragall salió a contar que tenía Alzheimer. Me pareció un buen ejemplo de cómo él estaba articulando las 4 esferas de las que hablo. Fijaros, porque Maragall, cuando salió a decir que tenía Alzheimer, venía de Boston, de pedir en una clínica privada de Estados Unidos un segundo diagnóstico. Esto es el mercado. Es decir, lo que se puede pagar con dinero. Maragall, para él era valioso tener un segundo diagnóstico. Y lo compró en el mercado. Pagó con dinero que tenía ahorrado en el mercado un segundo diagnóstico. Pagó un avión que le llevó hasta allá y pagó al hospital que le hicieran la prueba. Pero Maragall, la rueda de prensa la daba en un hospital de la red pública, sanitaria. Y él, orgulloso, también como persona que había contribuido desde el poder político a configurar esa red pública, dijo: estoy en el Sant Pau, que es el mejor hospital, donde está el mejor equipo para atenderme a mí. Por tanto, la segunda pata, que sería el sector público, quedaba muy claramente representada. Decía, además este hospital no es para los pobres que no pueden... este es el mejor hasta para el más rico. O sea, si el más rico de Cataluña tiene Alzheimer, vendrá aquí porque está el mejor equipo. Segundo. En tercer lugar, los bienes relacionales se expresaban porque él compareció acompañado de Diana Garrigosa, de su esposa, y en el público había varias personas muy cercanas a él, como Robert de Ventoso, otras personas que él sentía como cercanas, y él en el fondo lo que estaba transmitiendo es: confío en esta gente. Él dice una cosa muy bonita, dice: soy un privilegiado como enfermo de Alzheimer, porque como en Cataluña me conoce tanta gente, si un día voy por la calle y no sé quién soy, es muy probable que alguien me ayude y me acompañe. Es decir, su comunidad llegaba tan lejos como a toda Cataluña, porque él confiaba que, como era conocido, el vínculo, aunque sea un pequeño vínculo, un vínculo débil que se llama en sociología, iba a funcionarle como un soporte. El vínculo fuerte de su esposa, el vínculo débil de la persona de la calle que lo iba a encontrar. Pero el cuarto pilar, la cuarta pata, es que él crea una fundación. Él dice: vamos a vencer a esta enfermedad. Y convoca a la gente para que, sin tener o teniendo vínculos familiares con personas enfermas de Alzheimer, cree una fundación, cree un organismo del tercer sector para agregar voluntades. De alguna forma, yo veo como las 4 esferas en una sinergia que no necesariamente es contradictoria entre sí. No es solo contradictoria, sino de alguna manera complementaria. Fíjate que el rol que ha reservado al tercer sector comunidad es el de trabajar por los sueños. Vamos a juntar fuerzas para intentar erradicar la enfermedad del Alzheimer. Ha situado el tercer sector en el marco de definir los sueños de nuestra sociedad y ver cómo, con esfuerzo colectivo, vamos a trabajar por conseguirlo, ¿no? De alguna manera, en esta reflexión que estamos haciendo, el planteamiento es esta quiebra de la administración pública, este momento en el que hemos llegado de recursos, podemos decir, más o menos limitados respecto a necesidades,
con todas las salvedades respecto a la priorización del uso de los recursos públicos y cómo por ahí se podía seguir abundando, iba a llegar tarde o temprano, porque el problema defectuoso era más sistémico, era más... No era un problema de vamos a hacer más y más y más y más residencias, vamos a hacer más y más y más y más servicios, y en un momento... Pero fíjate, Pau, porque además el problema no es que no haya dinero. No, dinero hay. Dinero hay. El problema es que, diríamos, el estado de bienestar no contribuye a reproducir una sociedad solidaria que vote por las políticas que generarían más estado de bienestar. Al contrario, genera una fragmentación social que hace que la gente se dedique a votar a Le Pen. O sea, cuidado, es decir, el estado de bienestar no construye señores que dicen, como me dan una pensión, como recibo sanidad pública, como la solidaridad es guay, yo voy a ser muy solidario y voy a votar a partidos solidarios. No. Generan unas fragmentaciones sociales y unas dinámicas de insolidaridad que al final resulta que el que puede sacar partido muchas veces de esa nueva desestructuración social es un partido que se quiere cargar el estado de bienestar. Curiosament. Una cierta pérdida de valors col·lectius. Perdoneu. I amb tot això, el tercer sector i la complicitat social, per entrar una mica més ja en tema concret, què? Com ens situem davant de tot això? Aquí hi ha un munt d'entitats que són prestadores de serveis i segurament es qüestionen i què passa? Que nosaltres no tenim espai en aquesta nova etapa perquè... o sí, perquè existeix un model de complicitat social també per cadascuna... El sector és molt divers, hi ha molts tipus d'entitats, a mi m'agradaria que comencéssim a entrar en què és la complicitat social i en aquesta nova època, en aquesta que vivim, com es juga. A veure, intentant donar resposta a la teva pregunta i continuant, el primer que diríem és el que s'està plantejant és que no es tracta de substituir fons públics amb fons privats. Aquí una mica el lema que tenia la trobada, no? Les persones són molt més que euros en cames. No és dir, com que no ho pot pagar l'Estat, anem a buscar i que ho pagui la ciutadania, sinó que el que implica és anem a intentar treballar d'una altra manera des dels valors i veure com els incorporem en la nostra activitat diària, en la capacitat de generar complicitat, com l'acció voluntària aporta valor a les entitats, com la participació defineix els tipus d'activitat, la manera d'impactar a la comunitat, el concepte de proximitat, l'arrelament dels projectes i la visió de la seva utilitat. D'alguna manera el que passa és que la viabilitat organitzativa depèn de moltes altres variables diferents. Ja no depèn, com en aquest format anterior, de que una persona de l'administració pública vegi amb bons ulls o amb mals ulls el nostre servei i el financiï. És que siguem capaços de posar en valor el que estem aportant a la comunitat perquè la pròpia comunitat es mobilitzi, sigui còmplice, pensi que la nostra missió val la pena, pensi el que deia fa un moment el Fernando, que som capaços de somiar una societat millor i en el dia a dia de la nostra feina estan al costat de col·lectius participant en la comunitat, inclús superant la visió de col·lectius. Tots són persones que formen part d'aquest espai i a partir d'aquí siguem capaços d'estructurar. Clar, com es fa això en el curt termini? Entrarem a poc en això. Primer tema, no hay atajos, no hay recortes, no hay vías rápidas. El trabajo con la comunidad tiene una característica, lo hemos planteado antes, es estratégico, es lento, es la mancha de aceite. La mancha de aceite se va expandiendo poquito a poco, y poco a poco va aglutinando, va acercando, va creando comunidad, va creando personas comprometidas que de una manera u otra participan con nuestra misión y a partir de ahí podemos... hace falta una cosa clarísima. Los problemas de dinero no suelen ser culpa del dinero, suelen ser culpa de la misión, de la visión, de cómo aportamos valor a esta comunidad y cómo somos percibidos. Por tanto, el reto aquí pasa por tener misiones engrescadoras, misiones soñadoras, misiones de visión que sean capaces de emocionar y de transmitir. Y para hacer eso necesitamos muchas otras cosas, que es lo que... A ver, yo creo que si tú eres una persona que eres voluntaria, profesional, socia, responsable de una entidad que nació hace 10, 15, 20, 25 años preocupada por un colectivo vulnerable
y que ha conseguido crear unos servicios y crear unos programas y unos centros y comprometer a una administración pública en su financiación, lo que yo te estoy diciendo no es cierra mañana la persiana y vete al Alta Empordà y monta una comuna vegana, no te estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es que me parece, modestamente, que si no haces una reflexión estratégica, es muy posible que la situación te vaya llevando cada vez a un nicho más pequeño, de competir cada vez más con tus antiguos hermanos de sangre y con nuevos proveedores que llegarán a hacerlo más barato y con ánimo de lucro, y que estarás cada vez en un sitio más pequeñito de un estado de bienestar más residual. Entonces, ese es el riesgo que yo veo. Entonces, lo que digo es, no te digo que cierres la barraca, porque tú eres factor de calidad de vida, de visibilidad, de defensa de la dignidad y de derechos de unas personas, pero lo que digo es que me parece que a la vez que mantienes con calidad y calidez, como decíamos antes, unos servicios y programas y que intentas que sigan siendo financiados por el sector público y viables, vas abriendo cada vez más la cabeza y la relación y la vinculación a nuevos espacios, a nuevas ideas y nuevos entornos. Es decir, que tienes que abrir un poco la mente, porque mi sensación es que estamos demasiado encerrados con el juguete que le arrancamos al sector público en los años 80. Pero es que ya se lo arrancamos hace 10 o 15 o 20 años. Y ya no podemos seguir encerrados con ese juguete, porque ese juguete un día va a dejar de funcionar. Y además, si nos fijamos, y en vez de irnos a cuando conseguimos arrancarle el juguete a la administración, vamos un poco más atrás, descubriremos que en el ADN de nuestras organizaciones hay elementos de solidaridad, de comunidad, de vinculación, de responsabilidad, de los cuales podemos tirar para reinventarnos. Es decir, que reinventarnos no es copiar de otros, sino copiar de nosotros mismos y de la razón de ser que teníamos. Es decir, que el éxito que tuvimos en los 80 o en los 90 de comprometer a lo público, no renunciemos a él, pero al menos si me queréis creer, al menos mi percepción es que hacemos una reflexión estratégica que nos lleve a una mirada más abarcadora, más compleja, más comunitaria, más diversa, de romper esos colectivos, de romper dinámicas de prestación de servicios demasiado estandarizados, de abrirnos a nuevas fórmulas de financiación, de compromiso social, de base social, o realmente nos iremos quedando encerrados con nuestros usuarios, nuestros socios, nuestros voluntarios, nuestros profesionales, cada vez menos, es lo que en fútbol se llama el achique de espacios. Te van encerrando en un trozo y claro, pierdes el partido pero por goleada, porque te has quedado en un sitio muy pequeño. En este sentido, yo creo que lo que estás diciendo a mí que me sugiere y que enlaza con lo que llevamos desde hace tiempo dándole vueltas es precisamente situar la misión de transformación social de las entidades en el eje. La prestación de servicios o la realización de una actividad o de otra actividad diferente es la consecuencia de que queremos transformar la sociedad de una manera, y en un momento determinado la mejor manera que hemos encontrado para hacerlo era realizando, estructurando, haciendo servicios. La complicidad social al final acaba siendo un elemento también que permite una relación diferente con la administración pública. Al final la prestación de servicios en el largo plazo te convierte en cómplice, pero te convierte en proveedor. Te va alejando de una capacidad de incidencia, de una capacidad transformadora, de una capacidad... Ojo, ¿se pueden prestar servicios de forma transformadora? Y tanto que sí. Ahora, seguramente tienes más capacidad de transformación si tienes una complicidad social, si hay una base social detrás, si hay una acción voluntaria, si las propias personas destinatarias de la actividad están estructuradas y lo hacen de forma participativa. Eso te provee de recursos adicionales, de capacidades adicionales para hacer, e incluso mirándolo desde el punto de vista puramente, y ahora igual digo desde el punto de vista puramente económico y competitivo, una ventaja competitiva diferencial, que difícilmente los actores que entren privados con ánimo de lucro podrán luchar. ¿Por qué? Porque la comunidad está participando en tu entidad y por lo tanto los servicios, las actividades que tú prestas de valor es el espacio natural que decías para ese desarrollo organizativo. Incluso aunque saliera a concurso, la capacidad de generar recursos adicionales desde la comunidad, porque la gente cree en tu manera de hacer, sería una ventaja competitiva extrema, ¿no? Llevándolo puramente al elemento. En definitiva, la complicidad social permite soñar, permite hacer incidencia, nos obliga a repensarnos. No es fácil, ¿eh? En la próxima sesión hablaremos de las nuevas competencias.